Hoy en Lengua Larga. Más vale que llores de adentro para afuera. Porque si lloras de afuera para adentro, pues te inundas de puras lágrimas. Ya llegó su piporro, señores. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Lengua Largas? Bienvenidos al episodio número 77. Episodio 77 y me da mucho gusto el montón de comentarios y mensajes que han llegado. Y lo que más me impresiona que al principio, cuando empezamos con este podcast, eran 2 líneas, ¿no? Ahorita me puse a contar palabras del mensaje más largo que ha llegado. 450 palabras. Es decir, han llegado mensajes que son casi cartas que las leo y las vuelvo a leer y nos llena mucho de emoción y de ánimos. Y vamos a empezar por una que mandó Denise Noriega, que la resumí, ya viene resumida aquí, y dice: tendrías que haber escuchado las carcajadas de mis 3 hijos y de mi marido al escuchar el podcast de los huevos de Lionel. Vayan y escúchenlo, por favor, está bastantes episodios atrás. Yo voy en el episodio 11, la cantina de Piti, y mi marido viene pisándome los talones. Hoy, mientras hacíamos el desayuno, le dijo a la Alexa: reproduce y toma. Se reprodujo tu podcast. Sí, pueden hacer eso, ¿eh? De hecho, si están escuchando el podcast ahorita en el celular, súbanle y con que le digan esto: Alexa, reproduce Lengua Larga en Spotify. Y les va a poner el último episodio que, bueno, si están escuchando les va a volver a poner ¿no? Yo no lo había hecho, lo acabo de hacer hace poco. Generalmente utilizo la Alexa para cosas muy simples. Ya tienes otro fan, el marido de Denise Noriega. Saludos a Denise Noriega, de aquí de Hermosillo. Saludos a Lupita Márquez. Por primera vez escuché tu podcast y me pareció maravilloso. Muchas gracias. Corina Jabalera, de Hermosillo. Estoy escuchando el episodio 76 y me encantó que hablaras de la importancia de hacer comunidad. Muchas gracias. Hasta Mazatlán. Diana Rodríguez dice: hola, chef, fíjese que ayer domingo me eché varios capítulos de Lengua Larga en compañía de mi hija, que también le gustó. Nos encanta escuchar cómo cuenta las historias y vuela nuestra imaginación. Muchas gracias. Ese es un halago muy grande. Yo me acuerdo cuando escuchaba historias, La Mano Peluda, en la radio. Y me transportaba a esos momentos, se me erizaba la piel, lloraba de emoción, me estremecía, me arropaba para que no me pasara el susto y no se me apareciera ahí. Y eso lo veo como un halago muy grande. Janet Yomans: hola, chef, buenas tardes. Olvidé comentarle del podcast pasado sobre los coricos, que soy de Hermosillo, pero vivo en California desde el año pasado. Me he dado cuenta de que Sonora es muy poco conocida por su gastronomía aquí. Entonces empecé a hacer cosas de vez en cuando para que las conozcan. Lo primero que hice fueron coricos y fue la sensación porque nunca habían probado galletas con base de maíz, de harina de maíz. De igual manera hice coyotas y les explicaba que eran hechas con panocha. Planeo hacer otras cosas. Me encanta saber que haya más gente conociendo nuestra gastronomía. Janet, no sabes lo que estás haciendo. O sea, no tienes noción de lo importante que es la actividad que estás haciendo. Así sean tus vecinos de cuadra, tus vecinos del trabajo, tus amigos de trabajo, compañeros de trabajo, perdón, que les compartas un poquito de Sonora y que ellos pongan a Sonora en su mapa, ¿sí? Porque tenemos a veces pocos lugares en nuestro mapa gastronómico, pero que lo pongan. Eso merece un gran aplauso. Muchas gracias. Hasta San José, California. Mayra Rubalcaba: acabo de escuchar tu podcast y siempre me trabo. 75 de las galletas perpetuas, y quiero presumirte las charolas que eran de mi mamá. Aquí van a aparecer las fotos. Me encanta que se tomen el detalle y el tiempo de fotografiar las charolas. Ya vimos la semana pasada y creo que la antepasada también, en el episodios de los 2 episodios anteriores, fotografías de charolas hechas a base de lata de manteca, ¿sí? No deje de contarnos sus historias. De una u otra manera nos traen lindos recuerdos y la añoranza de volver a sentir el olor y el sabor de las comidas preparadas por mamá. Muchas gracias, Mayra Rubalcaba. Y ahora sí, iniciamos. ¡A picar cebolla! Lengua Larga. Más vale
que llores de adentro para afuera, porque si lloras de afuera para adentro, pues te inundas de puras lágrimas. Ya llegó su piporro, señores. Esa frase, quienes son fan de la cinematografía del cine de oro mexicano, habrán identificado. Y sobre todo quienes son fans de Piporro. Piporro es uno de los personajes que forman parte de la iconografía de nuestro cine. ¿Sí? Digo, no está quizá al nivel de María Félix, pero en su mundo y en su género de comedia sí son de los más importantes que hay. Pues en la capital del mundo teníamos nuestro propio Piporro. ¿Sí? Y no existía en aquel tiempo de que hay el doble de E o el que imita a. No existía ese concepto en el mundo en general. Pero él lo hacía por admiración, porque le gustaba la ropa que usaba el Piporro. Búsquenlo para que vean cómo estaba vestido y siempre peinado de la misma forma y siempre bien planchadito. Y su ropa siempre era de la misma tela, confeccionada con la misma tela, sus chalequitos y demás y su sombrero. Pues teníamos nuestro propio Piporro. Pero este Piporro no se dedicaba específicamente a cantar, ni a actuar, ni a hacer películas, ni a dar entrevistas, ni nada. Cuando llegaba al pueblo, lo primero que decía era, ¿cuántos kilos de pollo van a querer? Era un personaje de la capital del mundo, San Pedro la Cueva, que se dedicaba a las ventas y vestido como el mismísimo Eulalio González, Piporro, y usando sus frases, sus gestos y entonando algunos de sus éxitos, no con la misma afinación y quizá no con el mismo feeling, llegaba el Tuti. No le decíamos Piporro, le decíamos el Tuti. Y el Tuti llegaba en una camioneta Dodge, color verde, cargada de fayuca. Fayuca, 2 puntos. Dícese de la actividad, dícese del montón de cosas que se venden dentro de una actividad económica que generalmente se trae de Estados Unidos. Lo que sea. Ropa, zapatos, comida. Y quienes realizan esa actividad, digo, para quienes no están familiarizados con el concepto, se llaman fayuqueros. Entonces, el Tuti, que era imitador de Piporro, era un fayuquero. Y cada 2 meses iba de Phoenix a San Pedro la Cueva y luego regresaba de San Pedro la Cueva a Phoenix. ¿Cómo le hacía este hombre? Porque tenía que tener una actividad para sobrevivir. Pues era fayuquero. Entonces, salía de San Pedro la Cueva, ¿sí? Y llevaba obleas. ¿No hemos hablado de la historia de las obleas todavía? No. Ya sé que no, porque me está acordando que se me hace agua a la boca por hablar de eso, pero búsquenlo si quieren, luego les cuento la historia de las obleas. Llevaba bacanora, ¿sí? Que acababa de ser legal, o sea, acababa de convertirse en una bebida legal el bacanora, que es un destilado a base de maguey, hermano del mezcal, del tequila, del sotol. Llevaba teguas. Teguas son unos zapatos hechos a base de piel de vaca, ¿sí? Curtida, salada, secada, con un proceso como el de la piel, ¿sí? Parecido, el de la piel que se usa para hacer zapatos, bolsas, etc. Y la suela de las teguas son de llanta. ¿Sí? Las llantas que ya están ponchadas, se les cortaba en forma de zapato y se les ponía la piel de vaca, de las vacas que sacrificaban para comer en el pueblo, y se hacía la tegua. Llevaba también metates, que pues para los gringos era como una artesanía de gran nivel. En aquel tiempo, para los habitantes de la capital del mundo, pues era un sistema que se utilizaba, un utensilio que se utilizaba para moler, no era una artesanía. Llevaba cabezas de vaca secas, porque los gringos las querían colgar en sus patios, así como si fueran trofeos de caza, ¿sí? O como si fueran un artículo de decoración para darle el toque Old West, ¿no? Llevaba también machaca, ¿sí? Carne de res deshidratada al sol y después asada, hidratada, machacada con una piedra y con bastante ajo, y después que se ponía en bolsitas, ¿no? Y llevaba también algunos encargos, ¿sí? Entonces, de San Pedro la Cueva a Phoenix llevaba un montón de cosas para vender. Y aparte llevaba encargos de las señoras, madres de familia, abuelas que tenían hijos o familiares en Estados Unidos viviendo. Y pues le mandaban su cajita huevera, así como la que hablamos en los episodios anteriores. Cajita de huevera, así con tortillas y una nota que mijito te extraño. Y cuando venga el Tuti,
me mandas unos pantalones porque de regreso de Phoenix, cuando ya vendía las cabezas de vaca, las obleas y demás, pues con ese dinero, ¿sí? Él compraba cosas muy baratas en Estados Unidos y venía a venderlas al pueblo para luego con ese dinero comprar artículos y llevarlos a vender. Era una venta constante y cada 2 meses hacía esa actividad del tuti. Cuando regresaba de Estados Unidos, era la noticia en el pueblo. Llegó, hagan de cuenta que acababan de surtir Liverpool o Palacio de Hierro con la temporada otoño-invierno, verano-primavera o lo que sea, y acababa de llegar el tuti con nuevas cosas de Phoenix. No había un centro, obviamente un centro comercial, sigue siendo una comunidad, un pueblo de más o menos 1,500 habitantes, y en aquel tiempo sí había un poco más, pero no había carretera para llegar, pues. O sea, con eso les digo todo. Y cuando llegaba él, decían, ya llegó el tuti. Vayan a ver qué trajo. ¿Y qué traía de Estados Unidos a San Pedro la Cueva? Traía pollo congelado. Era un lujo, porque la única manera de comer pollo en el pueblo era despescuezando los pollos, dándole vuelta así, para sacrificarlos, pelándolos y luego cociéndolos. Y lo que ahora consiste en una pechuga es la misma carne que tenía un pollo completo antes, porque eran escuálidos, pues no eran como los pollos que conocemos hoy, que la mayoría están súper alimentados, por no decir súper inyectados. Y traía también salchichas enlatadas, las salchichitas que vienen 5 así, ¿no? En la latita color azul, que eran de las primeras latitas que se abrían así con un abrelata integrado, la típica, ¿cómo se llama? Hebillita esa que traen. Tiene un nombre, no lo recuerdo. Papas decía en el letrero, papas de Idaho, escrita así, Airajo. Yo hasta después que me vine a estudiar Hermosillo supe que Idaho no existía y es Idaho, ¿no? O sea, escrito así, Idaho. Idaho. Entonces traía papas de Idaho, así muy bonitas, unas de cáscara color café, que salía delicioso el puré de papa. Traía decenas de Levi's 501, que eran los que estaban de moda, camisas y algunas cosas de segunda como planchas, batidoras, etc. Pero además traía cajas que contenían lo que los hijos le regresaban a sus mamás. Su mamá le mandaban tortillas y de regreso los hijos le mandaban cosas como sartenes, cucharas. Y una de las personas que yo me acuerdo, porque me tocó conocer al tuti, me tocó conocer a esta persona que le decíamos la güina. No parecía güina, no se pegaba como güina a la gente. Y he investigado por qué le decían güina y nadie ha sabido decirme. Era una señora, una señora de la tercera edad que siempre pasaba caminando con su falda larga, ¿sí? Sus guaraches de plástico y una toalla en la cabeza para protegerse del sol, y pasaba caminando por la casa siempre, porque su hija vivía casi enseguida de la casa. Entonces, a la güina le mandaba su cajita, su hijo de Estados Unidos, y cuando llegaba el tuti era la mejor noticia que podía tener ella. Bueno, ¿en qué termina toda esa historia? En 1980, hace 33 años. No, 43 años. Hace 43 años. 1980, el tuti llegó al pueblo con una novedad. Algo que decían era mágico, instantáneo, algo nunca antes visto. Y en el pueblo se escuchaban comentarios y frases como esta. Mira, cuesta 2.50 pesos. Está muy sabrosa. Trae camarones y mucha verdura. ¿Cuál mucha verdura? Era tanto el furor que en el rinconcito de la biblioteca, en la escuela primaria, había una mesita de los maestros, la mesita del café, que en muchas primarias tienen la mesita del café, un bote con café instantáneo, una cafetera de esas que se conectan a la electricidad para que hierva el agua. Bueno, es una tetera para hervir agua, no es cafetera. Otro botecito con azúcar y otro botecito con crema. Pero a partir de ese momento, la cafetera, en lugar de usarse para disolver el café soluble y echarle el azúcar y demás, se empezó a utilizar para hacer Maruchan. 1980, a la capital del mundo llegaron las Maruchan y era algo inconcebible. O sea, ¿cómo es posible que le echen agua caliente a un vaso de hielo seco y se convierta en comida?
Y los camarones se conviertan en camarones reales. No había camarones en el pueblo. Nadie comíamos camarones en el pueblo. No había forma de que llegaran los camarones vivos al pueblo. Estábamos muy lejos del mar y lo único que comíamos era pescado porque hay una presa donde se consume, donde se cultiva y se cosecha en granjas pescado, pero no comíamos camarones. Y la gente hablaba de eso en todas partes. ¿Ya probaste la sopa que trajo el Tuti? Recuerdo, años después, el furor de la Maruchan duró muchos años. O sea, eso pasó en 1980. Como en 1992, 93, o sea, 13 años después, yo empecé a trabajar como alfabetizador. Enseñaba a leer y a escribir a adultos mayores, ¿sí? Y me acuerdo que el primer cheque que me llegó del entonces Instituto Nacional de Educación para los Adultos, que era como de 15 pesos, 15,000 pesos, bueno, me compré una caja de Maruchan. La primera cosa que me compré con un salario así que me pagaron en cheque fue una caja de Maruchan. Porque decía, no, es que yo quiero comer Maruchan todos los días, pues, ¿no? Y la escondí para que nadie agarrara de la sopa Maruchan. Y me acuerdo que mis amigos que no trabajaban aún me decían, Juan Ángel, regálame una sopa Maruchan. O cuando hagas una sopa Maruchan, invítame a tu casa para probarla. Porque la economía no estaba para desperdiciarla en sopas Maruchanes, pues, ¿no? O sea, la gente todavía seguía comprando más que sopa Maruchan, sopa de codito, de fideo y hacía su merjurje con puré y demás, ¿no? O sea, lo que en un podcast, quienes ya escucharon la versión de la sopa floja, ahora ya se había superado. La sopa floja había pasado a otro nivel, porque ahora era la sopa Maruchan. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! ¡La! En el mundo de las sopas Maruchanes hay varias categorías, ¿sí? Y de las casi extintas, porque ahorita hablamos del tema ese, ¿no? Hay 5 categorías que yo diría que son como 5 personalidades. Si ustedes son comensales de la sopa Maruchan o lo fueron en algún momento antes de que descubrieran el montón de cosas que traen, ¿sí? Vamos a ver en cuál categoría se pueden clasificar. Práctico. Levanta la tapa de la sopa, añade agua fría y la cocina en el microondas, ¿sí? Parece comercial de la sopa Maruchan. No es comercial de la sopa Maruchan. Es nada más una forma de integrar esta novedad a la historia gastronómica porque es inevitable hacerlo. Personalidad número 2. Clásica. Pone a hervir el agua en la tetera de la estufa hasta que chilla la calentadera y que chille por 1 minuto para que se hierva bien, ¿no? Porque existe la creencia que de la calentadera o la tetera debe de chillar 1 minuto. Abre la sopa, añade el agua, pone de nuevo la tapa y coloca encima un platito para evitar que se salga el vapor. Esa es la personalidad clásica. Entonces ya tenemos personalidad práctica, clásica, y luego sigue la avanzada. Preparación avanzada de la sopa Maruchan. Saca la sopa del vaso, la pone en una cacerola, junto al agua caliente añade verduras, pimienta, sal con ajo y la hierve por 1 minuto. Personalidad atrevida. Antes de agregarle el agua caliente al vaso de la sopa Maruchan, le agrega salsas negras, picantes, jugo de limón, chiltepines o el chile seco tradicional del lugar donde se encuentren y tantito consomé en polvo y luego dejan que se hidrate la sopa. Y viene la última personalidad que es como que la más novedosa o apegada a ese momento en el que estamos grabando el podcast, la comercial. Ya preparada la sopa de la manera clásica con agua hirviendo, se le añade cóctel de elote, Doritos, chetos y todo el tipo de menjurjes y algunas asquerosidades que quieran agregarle para disfrutarla. Y van a decir, ¿y qué receta va a dar el chef con la sopa Maruchan? Sí. En alguna ocasión, una marca con las que colaboro me pidió que tuneara una sopa Maruchan. Entonces dije, bueno, si vamos a tunear una sopa Maruchan, no la voy a tunear con cóctel de elote. Ni la voy a tunear tampoco. Tunear significa hacer mejoras para que sea más sabrosa y en mi caso yo pensé que fuera más nutritiva también, más aromática, etc. Cabe aclarar que hace meses, no, yo creo que ya hace años,
la Profeco analizó 33 marcas de sopa más o menos y sacó algunas del supermercado, puso como alertas de algunas sopas y la sopa Maruchan se salvó. O sea, estamos hablando de un producto que a lo mejor no pasó la prueba de la Procuraduría Federal del Consumidor, pero sí de panzazo se quedó en el supermercado. Partiendo de esa idea, les voy a pasar mi versión de caguamanta Maruchan. Échale queso. Lengua larga, la, 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 la. Ahí va. Van a tomar 100 gramos de mantarraya, ¿sí? Cabe mencionar que la caguamanta es una versión modificada de la caguama que se preparaba en Sonora antes de que llegara la veda de este animal que está en extinción. Van a tomar 100 gramos de mantarraya, ¿sí? Y 8 camarones medianos, ya pelados y desvenados por la parte del lomo para quitarle la caca. En una cacerola van a cocer la mantarraya con media zanahoria, estoy hablando de una porción para una sopa chiquita. Media zanahoria en cubitos, medio chile caribe o güerito en cubitos, medio jitomate en cubitos, media vara de apio, un cuarto de cebolla, media lata de salsa pato, 3 tazas de agua y una cucharada de sal con ajo. Todo esto lo van a hervir por 15 minutos para que se cocine la mantarraya, se cocine la zanahoria y el caldo se convierta en un fondo o en un consomé, ¿sí? Es decir, aquí no utilicé ni consomé, ni utilicé conservadores, ni utilicé ingredientes que tengan grasas añadidas, nada. Es todo natural para lograr un caldo de mantarraya o una sopa de mantarraya. Cuando haya hervido 15 minutos, ¿sí? Van a abrir la Maruchan, el sobrecito lo van a tirar a la basura, porque la mayor parte del riesgo, pues no riesgo, del daño que nos pudiera hacer, entre comillas, una Maruchan está en el sobrecito, porque ahí viene todo el glutamato y el conservador y demás. Eso lo tiran a la basura. Agarran la Maruchan, la sacan, destrozan el vaso, porque a veces no se puede sacar, tienen que destrozar el vaso de hielo seco. Meten la Maruchan se me está haciendo agua a la boca. Meten la Maruchan al caldo de mantarraya, ¿sí? Y agregan los camarones. Y van a hervir hasta que los camarones se pongan rositas y la Maruchan quede suavecita, hidratada, porque realmente lo que hacemos no es cocinarla, es hidratarla. Es una sopa que ya está hidratada y se deshidrata para que después uno la vuelva a hidratar en casa y esté rápido. Entonces, si son fan de la Maruchan y quieren hacerlo y disfrutarla con menos pecado del que pudieran sentir después de saber todas las cochinadas que tiene, pues háganlo de esta manera, con mantarraya, y van a probar la versión de la caguamanta sonorense con la pasta de la sopa Maruchan. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. What the f*** is this? Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!